¿Alguna vez te pasó que viste una película y sentiste que estaba hablando de algo mucho más grande que su propia historia? Bueno, hay películas que no solo cuentan una buena trama, sino que parecen mirar al futuro y adelantarse a su tiempo. Son esas obras que en su momento fueron incomprendidas, criticadas o hasta ignoradas, pero que hoy son clásicos que no dejan de influirnos. En este video vamos a explorar 5 de esas películas que rompieron esquemas, desafiaron las reglas y se animaron a ir más allá de lo que su época podía entender. Obras que nos hicieron preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos y si realmente estamos despiertos. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Si hablamos de películas adelantadas a su tiempo, no podemos dejar afuera a Blade Runner, la joyita de Ridley Scott que cuando salió nadie entendió. Si bien es cierto que es un clásico, en 1982 las cosas fueron muy distintas. Ahora, ¿de qué trata esta película que se adelantó décadas al resto? En un Los Ángeles oscuro, lluvioso y completamente lleno de neones, como si alguien hubiese agarrado Tokio y lo fusionara con una tormenta eterna, seguimos a Rick Deckard, interpretado magistralmente por Harrison Ford. Nuestro querido actor interpreta a un Blade Runner, básicamente un tipo encargado de cazar y retirar a los replicantes, androides que parecen humanos pero que están programados para trabajar como esclavos en colonias espaciales. El problema es que estos replicantes no quieren aceptar su destino y se rebelan, buscando más tiempo de vida. Todo esto se mezcla con preguntas existenciales, dilemas éticos y una atmósfera bastante tensa. Blade Runner no era simplemente una película de ciencia ficción con robots y tiros, era un ensayo filosófico disfrazado de cine noir. Planteó preguntas que en ese momento nadie se hacía, o al menos no en el cine. ¿Qué nos hace humanos? ¿Podemos armar una máquina? ¿O qué pasa cuando la tecnología empieza a ser más humana que nosotros? Además, visualmente era una locura, con esa estética cyberpunk, los edificios gigantes, la mezcla de culturas y ese ambiente de caos controlado definieron lo que hoy entendemos como el futuro en la ciencia ficción. Básicamente, Blade Runner inventó el futuro antes de que llegáramos a él. Pero este adelanto narrativo no le ayudó a convertirse en un éxito en aquel momento. Fue un desastre en varios aspectos, costó unos $30 millones y recaudó apenas 40 millones en todo el mundo. O sea que apenas logró pagar las cuentas, y si hablamos de la crítica, algunos la amaron pero la mayoría la destrozó. Decían que era lenta, que no se entendía nada y que las filosofadas no iban a ningún lado. Al público de los 80 no le gustó mucho que la película no fuera simplemente entretenimiento como otras grandes películas de ciencia ficción que gobernaban las salas de cine. Blade Runner era demasiado compleja para su época. Los temas que trataba recién empezaron a cobrar sentido décadas después con el auge de la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y nuestras crisis existenciales con la tecnología. ¿Quién iba a imaginar en los 80 que hoy vamos a tener asistentes virtuales que nos escuchan todo el tiempo, como por ejemplo ChatGPT? Ridley Scott lo imaginó. Con el tiempo, la película fue ganando bastantes adeptos. Las versiones extendidas y el famoso corte final del director ayudaron que la gente entendiera mejor la historia, sin las intervenciones de los estudios que habían arruinado la versión original. Hoy es considerado una obra maestra y no puede faltar en las listas de mejores películas de ciencia ficción. Pero si Blade Runner inventó el futuro del cyberpunk, 2001 Odisea del espacio directamente se adelantó al futuro de la humanidad. Esta obra maestra de Stanley Kubrick no es solo una película, es prácticamente un viaje mental que te lleva por la evolución de la especie humana, el espacio y esos grandes misterios que todavía no podemos responder. Pero claro, era 1968 y la mayoría del público quedó completamente perdida. La trama de 2001 es tan simple como compleja. Todo arranca con una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Unos simios prehistóricos descubren un monolito negro que de alguna forma los despierta y los hace evolucionar. De ahí saltamos al futuro, donde los humanos viajan por el espacio con tecnología que ni siquiera existía en los 60. En medio de todo esto aparece HAL 9000, una inteligencia artificial encargada de controlar una nave espacial que decide rebelarse. ¿Por qué? Porque HAL es demasiado perfecto y empieza a percibir a los humanos como una amenaza. Y por si eso fuera poco, el final de la película es pura abstracción. Luces psicodélicas, dimensiones desconocidas y un astronauta convirtiéndose en un ser divino, cósmico, nadie lo sabe exactamente. Esa ambigüedad es parte de la magia. Pero si hay algo que la hizo estar adelantada a su tiempo, sin lugar a dudas fue los efectos visuales. En serio, si la mirás hoy en día vas a flashear que la hicieron ayer. Kubrick trabajó con científicos y expertos de la NASA para que todo se viera lo más realista posible, desde las estaciones espaciales hasta la forma en que los objetos flotan en gravedad cero.
En plena carrera espacial, 2001 mostró cómo sería viajar más allá de las estrellas mucho antes de que el hombre pisara la luna. Pero la película no se conformaba con ser espectacular. También te invitaba a preguntarte si estamos solos en el universo, cuál era el siguiente paso de nuestra evolución y qué pasa cuando las máquinas empiezan a pensar por sí mismas. Algo que hoy en día, con el avance de la IA, sigue siendo un tema bastante vigente y, por qué no, preocupante. Kubrick y el escritor Arthur C. Clarke no te daban respuestas fáciles, te tiraban ideas y te dejaban pensando, lo cual era bastante raro para una película de los 60, cuando el cine todavía estaba muy enfocado en narrativas lineales. Pero como vamos a ver en varias de estas joyas, el estar adelantado a su tiempo hizo que en taquilla los números no cerraran tan bien y la crítica, aquella supuestamente especializada, se terminara aburriendo. Prácticamente se aburrieron porque no las entendieron. En este caso específico decían que era aburrida, confusa y demasiado pretenciosa, y la gente común tampoco salió muy convencida. Pero acá también nos encontramos con una vuelta de tuerca, porque los jóvenes de la época la amaron absolutamente. En plena era del hipismo y los experimentos psicodélicos, las imágenes abstractas y el mensaje sobre la trascendencia conectaron con una nueva generación. En taquilla al principio no fue un éxito, pero con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural. Y ahora, claro, está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Si hay algo que marcó la diferencia con 2001 es cómo redefinió la ciencia ficción. Hasta entonces, el género estaba lleno de platillos voladores y alienígenas bastante ridículos. Kubrick cambió el juego. La ciencia ficción podía ser seria, filosófica y profundamente visual. Sin 2001 nos hubiésemos perdido de grandes películas como por ejemplo Interestelar. Es más, hasta hoy en día sigue siendo referencia para cualquier director que quiera tocar temas espaciales. Creo que tú sabes tan bien como yo cuál es el problema. ¿De qué estás hablando, Hal? Esta misión es muy importante para mí, para permitirte ponerla en peligro. Pocas películas generan tanta controversia como El Club de la Pelea. Cuando salió, la mayoría no entendió de qué iba realmente y la crítica la destrozó. Pero con el tiempo, este peliculón de David Fincher se convirtió en algo más, una especie de manifiesto para las generaciones que se sienten atrapadas en un mundo que no los representa. Sin entrar en spoiler, por si alguno de ustedes todavía no la vio, la historia sigue a un tipo común, a Jack, interpretado por Edward Norton, que está harto de su vida monótona y bastante vacía. Labura en una oficina, no puede dormir y vive rodeado de cosas que no necesita. Todo cambia cuando conoce a Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, quien hace de un vendedor de jabón con ideas bastante radicales. Juntos crean el Club de la Pelea, un lugar donde los hombres pueden descargar toda su frustración cagándose a palos. Lo que empieza como algo catártico se convierte en un movimiento muchísimo más oscuro y anárquico. Esta película era una crítica al sistema consumista que todavía nos tiene atrapados. La película te tiraba frases que siguen resonando al día de hoy. Trabajamos en trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Cuestionaba el materialismo, la alienación y la búsqueda de la identidad en un mundo que te define por lo que compras y no por lo que sos. Además, exploraba otros temas también bastante controversiales como la masculinidad tóxica y el vacío emocional que sienten muchas personas en un sistema que parece diseñado para deshumanizarnos. Esos temas siguen más vigentes que nunca, y ni hablar de cómo juega con la mente del espectador, con giros narrativos que te dejan reflexionando mucho después de que terminan los créditos. Pero como les adelanté antes, esta historia le pesó bastante al director y a la película no le fue nada bien. En taquilla no funcionó, costó unos 63 millones y apenas recaudó 100. Muchos periodistas la tildaron de irresponsable y peligrosa, diciendo que glorificaba la violencia y el caos. Claramente no entendieron nada. Y el público en general tampoco supo qué hacer con ella en ese momento. Era demasiado incómoda, demasiado diferente. Sin embargo, con el tiempo pasó algo interesante. Cuando llegó al formato casero, DVD, VHS para los nostálgicos, empezó a ganar seguidores. La gente le dio una nueva oportunidad y entendió que no era una película que celebraba el caos, sino que era todo lo contrario, lo cuestionaba. Hoy es una obra de culto y aparece en todas las listas de las películas más influyentes. El Club de la Pelea es mucho más que un manual de anarquía. Marcó un antes y un después en cómo el cine podía criticar la sociedad moderna. Hasta hoy las frases de Tyler son prácticamente himnos, y ni hablar de su narrativa. Esa mezcla de humor negro, cinismo y filosofía existencial dejó una marca en el cine de los años 2000. ¿Te golpees? ¿Qué quieres que te golpee? Hazme este favor. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué, no lo sé. Nunca he estado en una pelea, ¿y tú? No, pero es algo bueno. No, no lo es. ¿Qué tanto sabes de ti si no has peleado? Mucho antes de que los reality shows invadieran la televisión y décadas antes de que cuestionáramos cuánto control tenían los medios sobre nosotros, The Truman Show ya nos estaba avisando todo.
Esta obra maestra de Peter Weir, protagonizada por un impecable Jim Carrey, nos dejó una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si todo lo que conocemos no es real? La historia sigue a Truman Burbank, un tipo común que vive en un pueblito perfecto. Todo parece normal hasta que empieza a notar cosas bastante raras. Luces que caen del cielo, personas que repiten los mismos patrones y un extraño comportamiento de todos los que lo rodean. Eventualmente, Truman descubre que su vida entera es un reality show. Literalmente, nació y creció en un set gigante con actores interpretando a su familia, amigos y vecinos. Todo su mundo es una mentira controlada por el director del programa, Christoph. A medida que Truman se da cuenta de la verdad, enfrenta el dilema de seguir viviendo su vida perfecta o arriesgarlo todo para descubrir qué hay más allá de las cámaras. En 1998, la idea de que nuestra vida pudiera ser manipulada por los medios era más bien una paranoia conspirativa, pero The Truman Show sacó temas que años después serían más relevantes que nunca. En primer lugar, la obsesión por los reality shows. En ese entonces apenas empezaban programas como Gran Hermano. Hoy vivimos en un mundo donde todo puede ser contenido. Nuestras vidas en redes sociales, influencers exponiendo cada momento y un público siempre hambriento de más. Otro punto a destacar fue la vigilancia constante. Aunque el set de Truman es extremo, no está tan lejos de cómo las empresas recopilan nuestros datos y nos rastrean. Es como si todos viviéramos en nuestro propio Truman Show, pero con menos producción, obviamente. Y por último, el tema no menos importante, la búsqueda de la autenticidad. En un mundo construido para él, Truman es el único que busca algo real. Esa necesidad de escapar de lo artificial y conectar con algo genuino es un tema que sigue resonando. A diferencia de otras películas adelantadas a su tiempo, The Truman Show sí fue un éxito desde el principio. Recaudó más de $260 millones y recibió críticas bastante positivas. Todo el mundo habló de cómo Jim Carrey, conocido hasta ese entonces por su comedia exagerada, dio una actuación profunda y conmovedora. Sin embargo, lo que realmente consolidó su legado fue cómo se adelantó a los debates que vendrían después. Hoy, con el auge de los influencers y la vigilancia digital, la película parece ser más relevante que nunca. Incluso el término síndrome de Truman se usa en psicología para describir a personas que sienten que sus vidas son una puesta en escena. The Truman Show no solo predijo el futuro, sino que podríamos decir que lo definió. Inspiró a otros a explorar la relación entre los medios y la realidad, desde documentales hasta series de televisión como Black Mirror. Además, su mensaje sigue siendo bastante poderoso. En un mundo lleno de máscaras y filtros, la autenticidad es lo más valioso que podemos buscar. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Y finalizamos con una película que a muchos nos voló la cabeza, Matrix. Este clásico de las hermanas Wachowski no solo redefinió el cine de acción y ciencia ficción, sino que puso sobre la mesa preguntas que en el fondo todos nos hemos hecho. ¿Esto es real? ¿Vivimos en una simulación? Y más importante, ¿dónde consigo esa campera de cuero tan copada de Keanu Reeves? La trama nos lleva a un mundo aparentemente normal, pero con un giro bastante interesante y perturbador. Lo que conocemos como realidad es en realidad una simulación, creada por máquinas para mantenernos controlados mientras ellas usan nuestros cuerpos como baterías. Neo, un programador hacker que lleva una vida rutinaria, descubre la verdad cuando es contactado por Morfeo y su equipo de rebeldes. Ellos le muestran el mundo real y le explican que Neo podía ser el elegido, una figura destinada a liberar a la humanidad de las máquinas. Lo que sigue es una combinación épica de filosofía, artes marciales y efectos visuales que literalmente cambiaron el juego del cine. Esta es otra película que marcó un antes y un después en cuanto a los efectos especiales. El famoso Bullet Time, esa cámara lenta donde las balas vuelan mientras Neo esquiva todo como un crack, fue un antes y un después en el cine. Técnicamente había sido usado antes, pero las Wachowski lo llevaron a otro nivel y hoy sigue siendo un recurso icónico. Otro punto importante a destacar es el concepto de simulación. En 1999, la idea de que vivimos en una realidad virtual parecía pura ciencia ficción. Pero ahora, con los avances en realidad aumentada, inteligencia artificial y debates filosóficos sobre simulaciones, Matrix parece más una predicción que una fantasía. Algo también a destacar es la filosofía detrás de la acción. Más allá de las explosiones y las peleas, Matrix te hace pensar qué es real y hasta qué punto somos libres. Inspirada en ideas de Platón y Descartes, la película logra ser entretenida y profunda al mismo tiempo. A diferencia de muchas películas adelantadas a su tiempo, Matrix fue un éxito inmediato. Costó unos $63 millones y recaudó más de 460 millones. Pero no solo fue un hit en taquilla, la crítica la amó y ganó 4 premios Oscar, principalmente por sus avances técnicos.
Lo más interesante es que su impacto cultural fue mucho más allá del cine. Influenció la moda, los videojuegos y hasta el lenguaje cotidiano. Decir cosas como despertar de la Matrix o elegir la pastilla roja se convirtieron en metáforas populares. Matrix no solo marcó el inicio de una saga, aunque no todos están tan contentos con las secuelas. Redefinió cómo el cine podía mezclar acción, filosofía y tecnología. Películas como Inception, Tron Legacy o incluso videojuegos como Cyberpunk 2077 le deben muchísimo. Además, con el paso del tiempo, las ideas que planteaba sobre simulaciones, la desconexión de la humanidad con la realidad y el poder de las máquinas se volvieron más relevantes que nunca. Hoy, cuando pasamos más tiempo en pantallas que en el mundo real, Matrix sigue siendo tan vigente como lo fue en 1999. Corre, Neo. ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. Y bueno amigos, ahí lo tienen, 5 peliculones que cuando salieron la mayoría no entendió o no supo valorar, pero que hoy son clásicos indiscutibles. En sí el cine tiene eso, a veces adelanta tanto que necesita que el tiempo lo alcance, y estas películas son el ejemplo perfecto de eso, obras que se animaron a ir más allá cuando nadie estaba preparado. Ahora me gustaría saber de ustedes cuál de estas películas les impactó más y qué otra película creen que debería estar en esta lista. Dejen sus comentarios y recomendaciones que tengan para una segunda parte. Y si tienen en mente a The Thing, La Cosa de John Carpenter, les comento que a este maestro ya le dedicamos un video entero en el canal. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.